La escuela y su viaje en el tiempo. Hola, mi nombre es Alice. Los saludo desde las majestuosas montañas de Risaralda. ¿Qué tal si nos tomamos un cafecito e iniciamos presentando el tema de este podcast? La escuela y su viaje en el tiempo. Pero antes quiero evocar a Paulo Freire con esta preciosa frase. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. ¿Y cuánta razón hay en esta frase? La educación es nuestra precursora, nos prepara y fortalece, brindando conocimiento, pero nosotros somos quienes tomamos el conocimiento y lo ponemos en acción en pro de la transformación, tanto personal como en la sociedad. Hoy los invito a un largo viaje. No es un viaje de kilómetros, sino de años, décadas y siglos. A conocer la escuela que ha vivido nuestra historia, esa que ha sido claustro, nación, propósito, castigo y también abrigo. Esa escuela pionera que aprendió antes que nosotros a expresarse, la que venía ya escrita en tableros que nunca vimos, la que cargamos a cuestas como memoria antigua. Hoy dialogaremos con el tiempo, indagando en la historia de nuestra escuela, no como construcción, sino como un ser que ha vivido y respirado siglos, que ha sido transformada por manos, por gobiernos, por sueños y también por silencios. A continuación damos inicio a la escuela y su viaje en el tiempo. Gracias por acompañarme. La historia jamás contada del pasado de la educación. Reflexionaremos sobre la educación, sobre su trascendencia más allá del aula, más allá de las clases, más allá de lo que damos por hecho. Porque sí, todos hemos transitado por la escuela, pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos ¿por qué la escuela es así? ¿Por qué enseñamos de esta manera y no de otra? ¿Por qué algunas voces se escuchan y otras no? La escuela ha sido distinguida por ser un escenario pedagógico, pero también político. Iniciaremos un viaje en el tiempo para reconocer las raíces, tensiones y rupturas que ha estructurado la educación en Colombia. Educación que evangeliza. De acuerdo con Pérez e Hidárraga, los siglos XVI y XVII, cuando llegan los dominicos y los jesuitas al territorio que hoy es Colombia, traen consigo algo más que religión. Traen una forma de entender el conocimiento, la autoridad, la enseñanza y la disciplina. Las primeras universidades estaban encaminadas a formar religiosos, administradores coloniales y élites criollas. El formar ciudadanos críticos o profesionales era impensable. El objetivo de la educación no era transformar el orden social, solo buscaba mantenerlo, y ese mensaje silencioso se puede sentir aún en la actualidad. La escuela puede ser percibida como un instrumento para obedecer o para liberar. Y hago un paréntesis para profundizar la importancia y los giros que se dieron en los siglos XVI y XVII, a nivel no solo de educación, sino políticos y religiosos. Según Maldonado 2008, quien retoma a Miller 1996, en La Pasión de Michel Foucault, donde abordó la política desde las dimensiones espirituales, pedagógicas y religiosas. Describe que en estos dos siglos se formaron estados administrativos modernos y los gobernantes enfrentaron un gran reto,
dirigir poblaciones muy diversas. Para ello, combinaron prácticas políticas con orientaciones religiosas, que con el tiempo se transformó en un sistema de poder complejo. Si analizamos la situación en esa época, la Iglesia fue ejerciendo una gran hegemonía sobre la política y también a la educación, porque el aprender estaba íntimamente ligado a creer. Maldonado 2008 plantea que la unión de estos dos modos de dirección, el político y el religioso, dio origen a una nueva manera de gobernar, una forma híbrida que buscaba regular no solo lo que las personas hacían en su vida pública, sino también su modo interior, sus pensamientos y comportamientos más íntimos. Siglo XVIII, cuando la razón entra en la discusión. Llega el siglo XVIII y con él nuevas ideas procedentes de la Ilustración. Empieza a circular la idea de que el conocimiento puede ser probado, investigado y cuestionado. La razón y la ciencia adquieren un papel fundamental. Osebach 2004 nos recuerda que la educación iberoamericana nunca fue copia exacta de Europa, sino un proceso de traducción cultural. Las ideas europeas llegaban, pero se entrelazaban con la desigualdad, el racismo, el poder de la Iglesia, en pocas palabras, con la realidad colonial. Sin embargo, surge algo importante. Se empieza a reconocer que no solo la élite necesita aprender. Se funda la Escuela de Primeras Letras. Leer y escribir y contar se empieza a considerar herramientas necesarias para la vida social. Pero ojo, esa expansión educativa no significaba igualdad. La escuela crecía, sí, pero la segregación también. Siglo XIX y siglo XX, la educación como campo de guerra política. Entre los siglos XIX y XX, el país vive uno de los momentos más intensos, la disputa política entre liberales y conservadores. Dos proyectos de país y la escuela en medio. Dos maneras diferentes de pensar la escuela. Los conservadores defendían que la educación debería estar bajo el cuidado de la Iglesia. Los liberales buscaban una educación pública, laica y controlada por el Estado. La educación se convirtió en territorio de lucha ideológica. Cada ley, cada institución, cada programa educativo era una declaración política. Y mientras las élites discutían modelos, las zonas rurales en total abandono, con escuelas mínimas o inexistentes. Así, el país crecía y la educación tomaba dos caras, una para la ciudad, otra para el campo. Una para los privilegiados, otra para los que tenían que sobrevivir. No es historia antigua, esto sigue pasando. La irrupción de las pedagogías activas y críticas. En el siglo XX surge algo transformador, las escuelas nuevas y activas. Se cuestiona la memorización, el castigo, la rigidez. Se empieza a hablar de experiencia, autonomía y creatividad. Pero el cambio más profundo llega con la pedagogía crítica. Maldonado 2008 explica que esta pedagogía surge del desencanto de ver que la escuela no estaba cambiando la realidad, sino repitiéndola. Y entonces aparece una idea poderosa. La educación es siempre política. Educar es tomar posición aunque no lo digamos. Como sostiene Paulo Freire,
1970. Aprender no es llenar cabezas, sino nombrar el mundo. Si el estudiante no entiende su realidad, no puede transformarla. Si el maestro no reconoce su papel en las desigualdades, termina reforzándolas. La educación puede liberar, pero solo si es consciente, crítica y situada. Ahora llegamos al siglo XXI, la escuela entre pantallas, prisa y virtualidad. Llegamos al presente. La globalización entra a la educación como una ola que arrasa. Pruebas estandarizadas, rankings, bilingüismo obligatorio, competencias laborales, habilidades para el mercado y últimamente la virtualidad constante. Esto trae nuevas oportunidades, acceso, conectividad, colaboración global, pero también riesgos profundos. La escuela puede convertirse en una fábrica de resultados, un lugar donde el valor de un estudiante se reduce a un número en una prueba, donde el humano pasa a segundo plano. Pérez e Hidárraga, 2019, señalan que no podemos perder de vista valores como la solidaridad, la justicia social, la equidad y la construcción comunitaria. La educación no es solo preparación para competir, es preparación para convivir. Bueno, y con esto nos vamos acercando a la reflexión final. ¿Qué hacemos con esta historia? Después de todo este recorrido queda una idea clave. La educación nunca es neutra, nunca ha sido y nunca lo será. Cada vez que enseñamos estamos diciendo qué mundo consideramos válido, qué voces merecen ser escuchadas y qué historias se siguen ignorando. Entonces la pregunta es, ¿qué educación queremos hoy? ¿Una que repite lo que ya existe o una que se atreve a imaginar algo distinto? La escuela puede ser un lugar de obediencia o un espacio de posibilidad. Y esa decisión pasa por nosotros. Gracias por compartir este viaje conmigo. La historia sigue y nosotros estamos escribiendo la próxima página. Y para terminar este viaje, me despido con esta frase. No hay educación neutra. Educar es siempre un acto de amor o de dominación. Paulo Freire, en Pedagogía del Oprimido, 1970.